Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del segmento Charlando con. Soy Nicolás Bermúdez y hoy tengo el honor de conversar con el doctor Andrés Santos Espinosa, una figura destacada en el ámbito político y su participación en el movimiento Firmes. Hoy vamos a conversar sobre su trayectoria profesional, sus ideas y cómo el movimiento Firmes va a cambiar el país. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias. Bien, para empezar, ¿quién es Andrés Santos Espinosa? Bueno, eh, soy abogado, ya llevo, ¿qué será? Ya 11 años ejerciendo. Eh, Estoy totalmente dedicado en este momento pues, a la investigación política, a la ciencia política y al desarrollo de políticas públicas a través de un movimiento que, que dirijo, se llama Firmes. En este movimiento tenemos un tanque de pensamiento en el cual muchos jóvenes y todos sus miembros nos dedicamos a analizar la situación, los problemas reales que tiene el país, los problemas de la ciudadanía y poder responder con soluciones. Y entonces hay muchos políticos ahora que tú te das cuenta en la asamblea que no apuntan a los problemas reales que tenemos los ecuatorianos. Como para darte un ejemplo, todas las semanas vemos cómo atrapan a una banda de sicarios o de secuestradores o de vacunadores, extorsionadores, y vemos cómo los jueces los liberan en menos de 24 horas. Entonces, y en pleno conflicto armado, ¿no? Y todo el mundo se queja. Llevamos media década quejándonos de esa situación, pero no hay, o sea, ningún asambleísta ha presentado una propuesta legislativa que corrija esa situación. Estamos así con un juego del gato y el ratón eterno, ¿ya? Y esta situación parece que nunca va a acabar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Tenemos, el Código Penal es insuficiente, como para darte un ejemplo, ¿no? Y así tenemos muchas otras, digamos, problemáticas, ¿ya? Que ameritan, pues, una solución legislativa, ¿no? A nivel legislativo, de políticas públicas, ¿no? Yo me dedico efectivamente a eso en estos momentos, ¿no? Si tú me preguntas desde cuándo, ya te digo que desde los 16 años se despertó en mí un sentido de urgencia, no solo por el país, ¿no? Por la situación en general, de cómo se está atacando tanto a través de agendas internacionales, se está atacando la institución de la familia, la vida, los valores de la civilización, como la libertad en el orden, los valores patrióticos, ¿no? Se están atacando. Ya hay una agenda que los quiere destruir, sea por medio de leyes, partidos políticos, ideologías, corte constitucional, etcétera, de muchas formas. Entonces, eh, desde ahí, sobre todo eso, ese sentido de urgencia, que vi la necesidad de defender nuestro país. Ya me dediqué pues sobre todo pues a estudiar, creo que la formación es el primer paso y después de eso organizar a otros compañeros para que realmente podamos articular un mismo frente de lucha y poder combatir estas ideologías y también sobre todo darle propuestas y respuestas a este país, ¿no? Que es lo que necesita, un cambio completamente radical. Creo que nunca hemos estado en una situación tan oscura en la historia del Ecuador. Quizás una situación cercana fue en 1859, cuando Ecuador casi se destruye en cuatro países diferentes, ¿no? Que Ecuador casi se divide en cuatro países. Entonces quizás estamos en una situación muy similar, ¿no? No te puedo decir. Bien, con esta introducción muy directa y muy interesante, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta entrevista. Entonces, cuéntenos un poco sobre su trayectoria profesional. ¿Qué caminos ha recorrido en su carrera? Bueno, mi primer trabajo, yo cuando apenas me gradué, yo trabajé un tiempo en la Subsecretaría de Acuacultura. Yo te digo, fue un trabajo así esporádico. Después de eso transité unos meses en el IES, ¿ya? Pero mi verdadera, digamos, tu verdadero desarrollo profesional, al menos en la parte jurídica, te puedo decir que lo logras en el libre ejercicio. Ya en el libre ejercicio tú estás obligado a ser un autodidacta, estás obligado realmente a aprender cosas que nunca viste en la universidad, a compartir criterios con colegas, a conocer, sobre todo a investigar. A un abogado que no investiga se queda atrás, investigar tanto jurisprudencia, casos antiguos como nuevos, recientes, actualizarte, ver doctrinas,
ver procedimientos que puedan ser aplicados en el derecho ecuatoriano y aplicar estrategias, ¿no? Y, por si fuera poco, cobrar. ¿Ya? Claro. Claro, o sea, mi vida profesional como abogado la viví intensamente, ya intensamente. Ahora pues estoy dedicado a otras actividades empresariales, ya sobre todo, pero te puedo decir que sí es en materia, porque creo que bueno, tú eres estudiante de Derecho, Sí. o sea, la vida de ejercicio profesional sí te puedo decir que es intensa, ¿no? Es intensa y ahí tú tienes que lidiar con todo, ¿no? El libre ejercicio te forma el carácter, o sea, no hay nada que hacer. Ahora que conocemos un poco más de su trayectoria profesional, ¿cuál fue el momento clave que determinó que usted siga ese camino? ¿Por qué ser abogado? ¿Por qué ser abogado? Eh, Sinceramente es porque me gustaba la política, pero no la política entendida como la politiquería ni los partidos, no, sino la política entendida como la alta política, es decir, promover una transformación total del Ecuador, un cambio de modelo de Estado, un cambio profundísimo ya a nuestra legislación, a nuestras políticas públicas, defender nuestros valores, ¿ya? A través, naturalmente, del poder, ¿ya? Y el poder se sustenta en leyes, ¿no? Leyes y opinión pública, ¿no? Ahí se sustenta el poder, claro, y en la fuerza, ¿ya? Entonces, esa fue la razón en realidad. Y ahí, naturalmente, pues tuve que tener una profesión que te sustente, etcétera, ¿no? Pero eso me permitió sobre todo conocer el derecho político, ¿ya? Que es parte del derecho constitucional, pero sobre todo todas las normas escritas y no escritas que están en torno al poder, ¿no? Y entender la razón de ser de cada norma. Hay una razón de ser, por ejemplo, por qué no se puede cambiar la constitución de determinada manera, por qué una asamblea constituyente ahora ya no puede ser de plenos poderes, en qué momento sí podría ser, todo tiene una razón de ser. ¿Ya? Y esa es la parte más interesante de ser abogado, porque claro, tú puedes ser un abogado que se conoce de memoria el Código Civil o algún código, ¿no? Pero ese no es la misión de un jurista. Tú tienes que conocer qué hay detrás de la norma, cuál es la finalidad de la norma, ya por qué razón fue hecha. Y ahí vamos entendiendo realmente cuál es la filosofía o la doctrina que generó, que creó todo un sistema, todo un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la Constitución de Montecristi, ya es una constitución que fue engendrada por una doctrina progresista, una doctrina que se ha prestado en su evolución jurisprudencial, se ha prestado ¿para qué? Para atacar a la familia, para atacar a la institución de la vida, con el aborto, con la ideología de género, se ha prestado sobre todo para oponerse mucho a la producción nacional. La Corte Constitucional, quizás esto va a ser lo contrario a lo que miren en la universidad, la Corte Constitucional en gran medida en Ecuador ha servido para tener una función ideológica, ha servido a una agenda ideológica que como bueno, ya mencionamos, por lo, ha sido un constante ataque contra la familia, contra la niñez, a favor de leyes prodelincuentes. La Corte Constitucional ha generado cambios, ha ordenado lo que se denomina la expulsión del ordenamiento jurídico de ciertas normas del derecho penal que terminaron beneficiando a la delincuencia, favoreciendo a la delincuencia. Entonces, ahí tú te das cuenta que no se puede ser jurista si no entiendes realmente lo que hay detrás de cada ley. De cada ley hay una intención política. Detrás de cada ley hay una filosofía, una forma de ver el mundo, hay una moral. Así no tengas moral, así no creas en la moral, hay una concepción de bien y mal, hay una concepción del deber ser, de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y alguien la impuso, ¿ya? No existe, digamos, una objetividad neutra. Eso no existe. No existe eso. Todo tiene una intencionalidad y una concepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se denomina como la batalla cultural, pero aplicada en el derecho. ¿Sí? Con este objetivo claro y las bases que ya nos cuenta, ¿recuerda el momento, la situación que usted dijo, bueno, es momento de empezar la base formalmente en el ámbito político?
¿Cuál fue ese momento? Mira, toda mi vida me dediqué a estudiar, investigar, escribir y sobre todo con el ideal, ¿no? De formar a otras personas, compartir conocimientos y poder organizarnos, ¿no? Para hacer un partido político y un partido político diferente, que nos una un ideal, que no nos una un simple interés individual o peor aún, intereses criminales que tienen algunos partidos. No, que te una un ideal, una causa por la que tú tienes otros hermanos de ideal y la sigan, la promuevan y la difundan en la sociedad. Perfecto. Estuve muchos años en ese proceso hasta que llegó un momento en que una oportunidad para poder ser candidato a la asamblea y poder conocer realmente pues la práctica de todo esto, la importancia en lo que se denomina la acción política, la importancia del posicionamiento mediático, de la comunicación, del marketing, ¿ya? Imagínate que si tú eres, imagínate, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Tú tienes un plan de desarrollo para el país, para generar empleo, para fortalecer la familia, para proteger a los jóvenes y a los niños, protegerlos de la narcocultura. Tienes un plan muy bueno, pero no sabes hablar, ¿no? O no tienes conocimiento de redes sociales, o no tienes contactos en medios de comunicación. ¿Qué haces? Tú puedes ser el ecuatoriano más capacitado del Ecuador. Tú puedes ser la persona que tenga la solución realmente para lo que necesita este país, que ningún político lo está diciendo. Pero si tú no tienes medios de comunicación, amigos, si tú no tienes dinero para una buena relacionista público, para pautar en redes sociales, ¿sí? No sirve de nada, no vas a llegar a la presidencia. Entonces ahí viene un segundo desafío. No solo se trata de cuánto tú realmente llegas a un conocimiento científico, qué es lo que necesita el Ecuador. Es aparte de eso, tienes que forjarte una segunda naturaleza. Aunque no te guste hablar en público, aunque no te guste ser vocero, aunque no te guste a veces comunicar, tienes que hacerlo. Y si realmente tú amas a tu país, si realmente quieres un cambio para la patria, o sea, vas a tener que también hacer un cambio en ti mismo, ¿ya? Y hacer los sacrificios necesarios para poder llegar allá, a ese objetivo, ¿no? Sí, como usted lo Sí. dice, muchas veces igual no es tan fácil iniciar en este ámbito político por diversas circunstancias, como ya las mencionó. Pero en su caso, tuvo algún mentor, una experiencia o situación clave que usted siguió para este camino? Sí, a los 16 años eh, leí un libro que me cambió la vida para siempre. Es un libro que, eh, por decirlo así, me abrió el entendimiento respecto a la historia de la humanidad, al problema de la hora presente y a entender realmente eh, desde dónde viene el problema que está sucediendo, ¿no? Ese libro se llama Revolución y Contrarrevolución, del doctor Plinio Corrado Oliveira. Entonces, ese libro realmente a mí me cambió la vida, por completo. O sea, ahí entendí para qué tengo que luchar, para qué tengo digamos, esforzarme, ¿ya? Y, y eso fue, digamos, lo que me cambió, digamos, lo que me activó. Ese fue el detonador de, de, de toda mi acción política. Entonces, de Ujú. todo esto, su pensamiento, ya lo conocemos un poco más y cuál es su ideal, ¿no? Sí, Partamos con eso a Firmes. ¿Qué es sí. Firmes y qué significa para usted ser parte de este movimiento?